Me alegra ver a tantísimos amigos y en primera fila a las instituciones que colaboran con el Círculo, porque creemos en el valor fundamental del compromiso de la sociedad civil, pero sobre todo en los resultados que pueden lograrse con la colaboración público-privada. Les voy a contar un secreto. Hoy celebramos 10 años desde la constitución del Círculo como asociación, pero esta aventura empezó mucho antes. Leticia, nuestra presidenta, organizaba almuerzos en su casa con grupos pequeños de amigas, conocidas, amigas y amigas, que trabajábamos en sectores muy variados. Eran grupos pequeños lo que nos permitía conocernos, explicar nuestro trabajo, los retos, las dificultades, los éxitos y también los fracasos. Después de una mañana, la mayoría de las veces muy agitada, terminar esa mañana con un ambiente acogedor y enriquecedor, aunque fuera por un tiempo corto, porque por lo general teníamos que salir corriendo de nuevo para empezar a trabajar por la tarde, era muy ilusionante. Creo que el truco de que fuera una convocatoria tan atractiva y enriquecedora para todas era que nos expresábamos y compartíamos con absoluta naturalidad en un ambiente de máxima confianza y con el interés sincero de escuchar, entender a las demás y aprender de cada una de ellas. Llegó un momento en que se generó tal energía que nos planteamos de qué manera, unidas, podíamos aportar algo positivo a otras mujeres y a la sociedad en general. Nos pusimos a pensar, y sobre todo Leticia, con la tenacidad que le caracteriza, empezó a trabajar. Y ahí nació el Círculo, que es ante todo abierto, generador de ideas y conciliador. Esta misma mañana he leído un titular de Julia, una de nuestras socias, periodista, que me ha gustado mucho y se lo quiero transmitir. Ser optimista no significa ignorar la realidad, sino creer que puedes hacer algo para mejorarla. En esos encuentros nació el Círculo de Orellana. Ojalá que de nuestro encuentro de esta tarde logremos ilusionarles a todos y nazca algo todavía mayor. Muchísimas gracias. El Círculo de Orellana es una asociación sin ánimo de lucro que ha sido declarada de interés público. Formada por 42 mujeres profesionales, todas de responsabilidades de cierto nivel, pero de distintos sectores. Desde empresarias, periodistas, escritoras, grandes deportistas, tenemos miembros de las Fuerzas Armadas, médicos, tenemos artistas, diseñadoras y músicos. El esfuerzo, la ilusión, el compromiso, el servicio a la sociedad. el poner en valor todo el talento femenino, defender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y sacar todo lo que las nuevas generaciones llevan dentro, ¿no? Pensamos que si damos a conocer mujeres con talento, que están actuando, que están haciendo cosas por nuestra sociedad, eso se tiene que convertir en referentes para las generaciones actuales y para las generaciones del futuro. Sacamos adelante un programa llamado Españolas por Descubrir. En el Instituto Cervantes hemos presentado ya más de 60 grandes españolas, grandes mujeres de nuestra historia. Nos inspira mucho el respeto a esas mujeres que hace muchos años rompieron moldes y rompieron su techo de cristal y consiguieron muchas cosas y nadie lo sabe muchas veces, ¿no? Son desconocidas. Hace que esas personas que lo ven sigan transmitiendo quiénes fueron estas mujeres, qué hicieron y cómo lo hicieron. Había muchísimas, puedes hablar de muchas porque también me han marcado a mí y me han empoderado. Apenas existían nombres de mujeres referentes en los libros de texto. La historia española está llena de mujeres apasionantes. Algunas dejaron una huella muy marcada en nuestra sociedad, otras quizás hemos tenido que hacer el esfuerzo de recuperarla. Es de justicia que las recordemos, porque si no
buenas tardes. Tengo el gusto, el placer de ser una de las orellanas y además de presentar la mesa coloquio de esta tarde, donde vamos a hablar de talento femenino y sociedad civil. Y voy a empezar a llamar a nuestros invitados de esta tarde. Tenemos a Eduardo Torres Dulce, fiscal, profesor de Derecho Penal y crítico cinematográfico, por favor. Ana Caballé, escritora, crítica literaria y profesora universitaria. Isabel San Sebastián, periodista y escritora. María Guerrero, abogada, presidenta de la Fundación Acción Social por la Música y ganadora del programa Impulso. Íñigo Churruca, Senior Advisor de Freeman Capital, exdirector general de ING, España y Portugal. Bueno, Eduardo, yo voy a empezar haciéndote una pregunta y es que nos digas un poco cuál es la importancia de visibilizar el talento femenino en la sociedad. Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Visibilizar el talento, es decir, las dos cosas. Es decir, tenemos la idea de que todos los tiempos pasados fueron mejores, probablemente es así. Las coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique decía que a mi parecer, que a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. No son ni mejores ni peores los tiempos, sino que son nuestros tiempos. Entonces yo creo que intentar en los momentos en los que la sociedad está cambiando y el siglo está cambiando del 20 al 21 a velocidades vertiginosas desde hace 20, 30 años, intentar detectar dónde está el talento, que significa pura y simplemente dónde están los dones capaces de cambiar la sociedad, cambiar las relaciones entre personas, encontrar aquellas respuestas que necesita la sociedad en cualquier campo, en definitiva, hacer presente la individualidad dentro de la enorme colectivización de la vida que existe, pues me parece que es una tarea realmente absolutamente impecable, absolutamente necesaria. Visibilizar el talento femenino, pues desde luego, fundamentalmente. Yo no soy nada partidario de establecer aspectos estancos concretamente, tampoco he pasado 17 años en el Tribunal Constitucional. Me gusta mucho el concepto de la jurisprudencia constitucional de la discriminación positiva, ¿no? Porque mezclar las palabras a veces hacen daño, las palabras matan siempre, ¿no? Sin ningún género de dudas, ¿no? Y en los tiempos que corren hay especialistas en matar con palabras, ¿no? Entonces, discriminar significa partir de una situación de inferioridad, y eso es falso, radicalmente falso. Realmente verdadero en términos sociológicos, pero la presencia de la mujer en la sociedad ha sido, es y será siempre absolutamente extraordinaria. Yo creo que las sociedades se han construido siempre alrededor de la mujer, absolutamente, por muchas y muy variadas razones, fundamentalmente. Que eso no se haya visibilizado, que hayan existido y existen situaciones, sociedades, momentos en la historia en que vamos a decir que la individualidad femenina no se desvanece, no desaparece, pero sí que entre los hombres, entre los poderes, etcétera, se le empuja a un escenario mucho más atrasado, fundamentalmente. No significa que la potencialidad extraordinaria de lo que significa pensar en mujer, vivir en mujer, sentir en mujer, en definitiva, eso no haya estado así presente. Por eso la iniciativa del Círculo Orellana de recuperar ese pasado, es decir, hablar del presente pensando en el futuro, excavando en el pasado, en la historia de las mujeres, es una iniciativa absolutamente extraordinaria, ¿no? La historia la hace siempre la vida. La historia no la hacen las grandes personas, las grandes instituciones,
los grandes personajes, a los que alguno de ellos se ha dedicado maravillosamente biografiando a Caballé, lo hace la vida. Y la vida es un componente de muchas circunstancias. La historia la hacen los hombres, las mujeres, sin ningún género de duda, y lo hacen desde el punto de vista de que viven. Y realmente esas circunstancias hacen que visibilizar lo que tú me has dicho, el talento femenino, pues sea una tarea espléndida, ¿no? Concretamente. En todo caso, yo miro ahora mismo aquí este auditorio en el que estoy, miro en mi despacho profesional en el que estoy, en mi carrera profesional, y lo único que veo es una presencia femenina constante, pujante, vamos a decir, voy a decir también desafiante, en el mejor sentido de la expresión, y por lo tanto, fundamentalmente, creo que las tareas como las del Círculo Orellana, lo que tú has dicho, visibilizando el talento femenino, que insisto, como a mí, ciertas frases me ponen siempre un poco en prevenga, que se dicen en términos militares, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Es decir, probablemente de vez en cuando lo que hay que es empujar una realidad hacia el foco de la sociedad. No es que no exista, porque insisto que la historia la hace la vida, la hacen las personas, las mujeres, pero también que haya que empujar el talento, y el talento femenino pura y simplemente para que la gente, no es que no se dé cuenta que no existe ahí concretamente, ¿no? Sino pura y simplemente que se reconozca, que es lo importante. Es decir, el reconocimiento, que significa conocer aún más. Muchas gracias, gracias. Ana, a mí me encantaría que nos dijeras cuál es la importancia del asociacionismo femenino. Bien, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias al Círculo Orellana por permitirme participar aquí en esta fiesta de los 10 años. Y cuando venía pensaba que desde el punto de vista historiográfico, los 10 años es una medida de tiempo muy utilizada, o sea, porque sirve para marcar una tendencia, el auge y la decadencia de un movimiento estético o la consolidación de algo, ¿no? Entonces, felicidades al Círculo Orellana. Yo creo que todas las mujeres del país estamos solidarizadas con vosotras. Yo también me siento orellana. Y bueno, para hablar brevemente del asociacionismo, he pensado que lo mejor era poner un ejemplo, y me gustaría recordar a una escritora de un talento excepcional, Emilia Pardo Bazán, que en el siglo XIX, finales del XIX, era una mujer que después se confesaría feminista radical, siempre defendió los derechos de las mujeres y decidió en 1892 crear una revista mensual pensada para las mujeres. La financió ella, la escribía íntegramente ella, titulada Teatro Crítico, y era una revista en la que únicamente trataba problemas relacionados con cuestiones femeninas, con lo que entonces se llamaba el problema femenino. En paralelo, creó una biblioteca de la mujer, la pagaba ella decidía los títulos. Es una colección que duró 22 años, de 1892 a 1914. La revista duró 2 años, la colección de libros duró 22 y la dejó exhausta, absolutamente decepcionada, porque las mujeres de su tiempo no la apoyaron, no compraron los libros de la Biblioteca de la Mujer. Los únicos que se vendieron, y escasamente, fueron los 2 libros de cocina que, ya desesperada, Emilia Pardo Bazán escribe, y eso se venden un poco. El resto, los derechos de la mujer de Stuart Mill, el ensayo de August Bebel, en fin, todos los intentos que hizo en su colección fracasaron. Las mujeres no la apoyaron, ni en la revista ni en la biblioteca. Tampoco la apoyaron cuando fue nombrada una catedrática excepcional en la Universidad Complutense. Ni una mujer asistió a sus clases y al cabo de unos meses se la invitó a suspender las clases. No tenía un solo alumno en las aulas. Es decir, y ella entonces al Caballero Audaz en 1914 le dice: yo soy una feminista radical, pero este todavía no es el tiempo para defenderlo. Paralelamente, Emilia Pardo Bazán
y Concepción Arenal, las dos mujeres con más talento en el siglo XIX, un talento excepcional, no se podían ni ver. Si estas dos mujeres se hubieran unido, la inteligencia femenina en el XIX hubiera crecido exponencialmente, pero no se podían ni ver. O sobre todo, cuando Emilia Pardo Bazán promueve a Concepción Arenal para que ingrese en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Concepción Arenal desiste completamente de que ella la apoye. No se puede ni ver, sobre todo Arenal en relación a Pardo Bazán, que era mucho más joven. Pero después es que Rosa Chacel tiene una rivalidad enorme con María Zambrano, dos grandes inteligencias de los años 20. Es decir, ha habido a lo largo de la historia muchísimas mujeres que individualmente han planteado una batalla contra una situación misógina de explotación en relación a sus derechos. Pero tuvo que ser el feminismo, empezando por el sufragismo, el que descubrió que las mujeres tenían que organizarse y que si se organizaban, todo cambiaba. Y entonces, en conclusión, el asociacionismo femenino ha sido fundamental, ha sido el que lo ha cambiado todo en el siglo XX. Y pondré solo un ejemplo para terminar. O sea, cuando yo estudiaba la carrera en los años 70, prácticamente las escritoras estaban muy invisibilizadas. Vendían, pero no tenían, digamos, no jugaban salud. No jugaban ningún papel intelectualmente. Esto en los últimos 20 años ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado? Ha bastado con que las mujeres masivamente empezaran a leer a las mujeres. Y esto lo ha cambiado todo. Es decir, que las mujeres, yo creo que ahora nos queremos entre nosotras como no nos habíamos querido nunca. Hemos superado la rivalidad de tiempos anteriores para comprender que unidas podemos llegar mucho más lejos y sobre todo podemos conseguir nuestros objetivos. Entonces, concluyendo, el asociacionismo femenino absolutamente imprescindible y esto lo ha cambiado todo. Muchas gracias, Ana. Isabel, a mí me gustaría preguntarte la importancia de la recuperación de esos referentes femeninos invisibilizados en la historia. Pues fíjate, yo llegué al Círculo Orellana de la mano de una de esas mujeres, y no una mujer cualquiera, la primera reina del pleno derecho que hubo en España y en Europa, Urraca de León, una mujer importantísima en la historia y sin embargo perfectamente desconocida. Pero antes de hablar de estas mujeres, de ella y de otras mujeres importantísimas que hay en la historia de España, me gustaría dar las gracias al Círculo Orellana, colectivamente como círculo e individualmente en cada una de sus integrantes, empezando por Leticia, por la labor tan importante que han hecho. Fíjate, cuando yo entré en ABC hace 37 años, en la redacción de ABC había 3 mujeres conmigo. Había 2 mujeres, conmigo 3. Una estaba en cultura, otra estaba en sociedad y luego yo que entré en internacional, que era una cosa absolutamente inconcebible. Cuando fui a los primeros premios Cavia, unos años después, solo había una mujer en los premios Cavia, la mujer de Mingote, que se llama igual que yo, Isabel, y yo, 2 mujeres, era una sala repleta de hombres. Ahora la redacción de ABC está llena de mujeres, los premios Cavia están llenos de mujeres, que no están ahí por ser la señora D o la mujer D, sino por el trabajo que desempeñan en el periódico, en la empresa, en la sociedad. Y yo creo que esto lo hemos hecho todas individualmente y unidas también. Eso ha sido un trabajo de los últimos años que ha sido posible gracias en gran medida a movimientos como el de la Asociación Orellana, de empujarnos unas a otras, de ayudarnos unas a otras. Porque yo no sé, no conozco bien el siglo XIX, yo me he movido mucho más atrás en la Alta Edad Media y en la Edad Media. Pero desde luego en la época que me ha tocado a mí vivir, esto de la rivalidad entre las mujeres es falso. Es uno de los muchos mitos o prejuicios machistas que circulan. Mi experiencia vital en un mundo de hombres absolutamente, como es el del periodismo político, ha sido la contraria. Con alguna excepción, las mujeres nos hemos ayudado. Hemos tirado unas de otras, nos hemos ayudado sin necesidad de formar parte de ninguna asociación, simplemente
este palabra horrible que se dice ahora de sororidad, ¿no? Pero en fin, por hermandad, por amistad, por solidaridad. Pero bueno, esto viene de muy atrás. Yo descubrí el papel fundamental de las mujeres en la historia de España, concretamente un poco por casualidad, porque por un reto que me lanzó mi buen amigo José Luis Balbín, que en paz descanse, se me ocurrió escribir una novela sobre el tributo de las 100 doncellas y me adentré en la Alta Edad Media asturiana y descubrí una sociedad matriarcal absolutamente fascinante que no se nos había enseñado en las escuelas, que estaba muy poco estudiada y que había que estudiar a través de tradiciones culturales, de leyendas que han perdurado, incluso de la sociología actual que hay en Asturias, en Galicia, en Navarra, etc., ¿no? Descubrí una sociedad absolutamente dominada por las mujeres, donde las mujeres, por ejemplo, escogían la mujer de sus hermanos y no al revés, que me llevó a seguir avanzando en una historia de España, de la España cristiana, por lo menos, que al final fue la que se impuso y la que repobló el conjunto de España, es decir, de la España que conocemos actualmente, muy influida por figuras femeninas que sin embargo fueron absolutamente denostadas o directamente borradas de las crónicas medievales y de la historia. La reina Sancha, por ejemplo, que fue quien otorgó derecho a su marido, a Fernando I, para ser rey de León, era ella la reina, la titular del reino. Las infantas Elvira y Urraca, cuya historia es absolutamente fascinante, que tenían más poder que cualquier conde en la Castilla de entonces o en el reino de León de entonces, ¿no? Hasta llegar al personaje de mi novela, Urraca de León, que reinó nada menos que 17 años en los albores del siglo XII y que es perfectamente desconocida en el conjunto de España. La conocen un poco en su tierra, en León, en el resto de España es una mujer perfectamente desconocida y en Europa ni os cuento. Yo siempre digo que si Urraca hubiera sido inglesa o hubiera sido francesa, tendría series en Netflix, películas, en fin, nadie dejaría de conocer a la reina Urraca. Y es más conocida la vikinga esta que sale en la serie que la reina Urraca, que reinó, se sentó en el trono. Bueno, España es verdad que las mujeres hemos avanzado muy deprisa en muy pocos años, también es verdad que nuestros historiadores e historiadoras no han mostrado demasiado interés por rescatar de ese olvido a las figuras femeninas. A figuras como Urraca, que por ejemplo hizo algo importantísimo, estoy hablando del principio del siglo XII, conceder fueros en los cuales se especificaba que los derechos contenidos en esos documentos habían de otorgarse a hombres y mujeres por igual. Esto en el siglo XII. Después de Urraca tuvimos una reina Berenguela que no se atrevió a reinar, cedió la corona a su hijo, pero influyó decisivamente en él y por fin llegó Isabel, la gran Isabel, la reina Isabel, que ella sí figura por derecho propio en las páginas de la historia de España y del mundo, pero que no vino en una nave espacial, que fue tributaria de toda una serie de mujeres procedentes de ese matriarcado que fueron determinantes en la historia de nuestro país. Las mujeres fueron mucho más influyentes en la España del siglo X, XI o XII que en la del siglo XIX, lamentablemente. Pero bueno, en el siglo XX empezamos a recuperar el terreno perdido y el XXI es nuestro siglo. Las que hemos tenido que remar, pues llegamos ya un poquillo cansadas, en edad de jubilación, pero quiero pensar que hemos abierto brecha para nuestras hijas. Yo tengo una hija maravillosa, también un hijo maravilloso, pero tengo una hija y 3 nietas y quiero pensar que lo que hemos hecho, lo que hicieron estas mujeres ya de la alto medievales, lo que hemos hecho nosotras, les va a facilitar mucho el camino para que compitan en condiciones de verdadera igualdad en un mundo en el que su talento brille con luz propia y sin ser opacado por ningún tipo de discriminación. Muchas gracias. María, me gustaría que nos hablaras del impacto de la mentoría en nuestros proyectos liderados por mujeres. Muchísimas gracias. Yo soy fundadora de Acción por la Música, que es una fundación que lucha contra la pobreza infantil en España a través de un modelo de orquestas y coros de inclusión. Claro, ser mujer muy jovencita por entonces y poner en marcha algo como esto, pues se lo puedo decir que al principio no me tomaron demasiado en serio. Ni siquiera en mi entorno más inmediato. Yo creo que enseguida me parecía a la hermana María de Sonrisas y Lágrimas. Si eres jovencilla, mujer, y estás queriendo hacer algo que parece tan decorativo, ¿cómo va a ser algo serio? Los comentarios a mi alrededor siempre solían ser: ¿cómo va tu voluntariado?
una vez me invitaron a hablar en un sitio, y eso que hay muchísimas conquistas, estoy de acuerdo en que yo me he criado en una sociedad igualitaria, ¿verdad? Pero una vez fui a presentar lo que estábamos haciendo en Acción por la Música, y cuando termino de hablar, exclama un señor: ah, pero si sabe hablar. Para a continuación decirme: ¿y tú por qué no te dedicas a jugar al golf y a hacer pasteles como hace mi mujer? Me lo dijo así, ¿verdad? En ese momento, en que yo estaba bastante en crisis, tuve mala suerte en encontrarme con este señor. Yo sé que fue muy mala suerte, pero me sentía bastante incomprendida en mi emprendimiento. Lo más importante son las primeras personas que creen en ti. Y eso es lo que yo encontré en el Círculo de Orellana. Me parece además increíble que es un grupo de mujeres que está buscando apoyar a otras. Porque a veces, bajo los lemas de la igualdad entre hombres y mujeres, se cuelan intereses, ¿no? Donde parece que es un grupo que lo único que está buscando es su beneficio. Sin embargo, aquí no. Aquí de una manera muy discreta, ahí están todas. Son tremendamente poderosas y siempre en silencio y haciéndose a un lado, lo que hacen es llevar luz sobre otra persona, impulsar a otra persona. Y eso es lo que yo viví durante un año de mentoría. Os podéis imaginar el lujo de ir a comer con ellas, que me escuchasen de verdad todos los esfuerzos en los que yo estaba, lo que me costaba, y que luego todas se acercasen individualmente a proponerme algo que hacer juntas, ¿no? Yo he sentido esa fuerza, la he sentido durante el año, por así decirlo, concreto, oficial, que duró la mentoría, pero lo he sentido siempre. Esta fuerza me ha acompañado y me sigue acompañando, porque es cierto que cambiar la realidad, que es lo que hace el Círculo de Orellana y lo que estoy tratando de hacer yo, cambiar la realidad es un trabajo tremendamente solitario. No me quejo, solo agradezco que haya gente que está cerca compartiendo un poco la carga, ¿verdad? Y eso me ha hecho ser yo también generosa. Y siempre que puedo trato de apoyar a las mujeres que más lo necesitan, porque si hay necesidad de que la igualdad brille, es sobre todo para las mujeres que viven en una circunstancia además de ser mujer, ¿verdad? Si eres mujer y eres pobre, si eres mujer y tienes discapacidad, si eres mujer y tantas cosas más que están pasando. Así que agradezco ese impulso que me sigue acompañando y que lo he hecho mío. Hoy en día, Acción por la Música es otra cosa, ¿verdad? Y vosotras habéis visto el crecimiento y parte de ese crecimiento, desde luego, que es vuestro. Sé que nos gustan mucho los cumplidos, pero hoy vais a tener que aceptar que yo os lo haga y que os dé las gracias de corazón. Gracias. ¿Por qué eres amigo protector del Círculo de Orellana? Buena pregunta. Bueno, esto es como... Bueno, ser amigo protector del Círculo, al final, lo que quiere decir es contribuir económicamente a la sostenibilidad del Círculo, porque esto puede interpretarse de muchas maneras. Entonces, a mí me pasa un poco como a los médicos, porque teniendo una experiencia profesional en el mundo de las finanzas, cada vez que alguien te pregunta, pues te pregunta de dinero. Al médico le preguntan, todo el mundo tiene que diagnosticar una enfermedad. Nosotros nos preguntan de dinero. En mi caso no es que me preguntaran ninguna orellana de dinero, sino que yo empecé a ir al Instituto Cervantes, y que era una maravilla de conferencias, vi que la historia es mucho más rica de lo que nos han contado, porque al final resulta que hay personajes como Urraca, muchas más, que son desconocidas y que te hacen ver el mundo de otra manera. Y entonces le digo yo a Leticia un día: oye, Leticia, ¿y esto cómo lo financias? Y me dice, pues no lo financio. Y digo, pero bueno, lleváis un montón de años y aquí no se habla de un poquito de dinero. Porque aquí en España somos muy dados a ir a conferencias y a todo lo que nos den gratis, pero nadie nos preguntamos, oye, ¿y cómo podemos ayudar a que esto continúe? Sino que lo único que estamos pensando es, oye, a ver si me invitan a la siguiente, porque esto está muy chulo y tal. Y pues, bueno, quiero estar en la siguiente. Pero claro, todas estas cosas cuestan dinero, ¿no? Entonces,
hablando con Leticia y con otras orellanas, dijimos, oye, pues vamos a hacer un poquito, ver si hay alguien que quiera contribuir. Y montamos esto de los amigos, hay unos amigos del círculo y hay unos amigos protectores del círculo, que quiere decir, el protector a lo mejor se implica un poquito más, económicamente hablando. Y a mí me parece una idea estupenda, porque por un lado estamos apoyando pues una labor que hace el círculo, que ya lo habéis visto lo que hace, que es una maravilla, es una cosa única en España. Entonces, estamos apoyando algo que verdaderamente pone en valor el papel de la mujer en la historia, pero no solo en la historia, sino en la actualidad. Están mentorizando a personas como María, que está haciendo una labor impresionante y que ella me contaba antes, oye, es que si no llegas por el Círculo de Orellana, a lo mejor yo no estaría donde estoy, si es que me han ayudado muchísimo, es que esto, ya solo con esto merece la pena, ¿no? Luego, en mi caso particular, pues claro, como me invitan a venir a las conferencias, pues tengo la oportunidad de ir conociendo a más orellanas, que son unas personas interesantísimas de conocer, y oye, y estoy encantado. Luego, aparte, pues mira, encima tienes tus declaraciones fiscales, que esto es una asociación sin ánimo de lucro, con lo cual, oye, pues si pones 100, a lo mejor luego resulta que a efectos prácticos es un poquito menos, te invitan a conferencias y te enriquece muchísimo. Entonces yo, desde luego, lo que recomendaría a todos los aquí presentes y los que nos estén oyendo es que se hagan amigos protectores del Círculo de Orellana para que esto sea sostenible y que no solamente la generación de ahora, sino que las futuras puedan seguir disfrutando de todo lo que están haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Íñigo. Yo tengo una pregunta, porque también tenemos que tener tiempo para conocernos y que nos conozcáis a todas y que queráis ser amigos protectores del círculo, así que hay que hacer networking. Y quiero pues lanzar una pregunta a todos y vamos a empezar por ti, Eduardo, y la pregunta es ¿cómo crees que podemos seguir afianzando este compromiso, ¿no?, con la sociedad civil a través del círculo y qué te gustaría a ti ver en el futuro, ¿no?, del círculo? Yo creo que cuando un proyecto se consolida como el de Círculo Orellana, progresa y de una manera, y lo han expresado mis compañeros aquí esta mañana, y el área del Círculo de Orellana está ahí presente. En el mundo del teatro hay un dicho que me gusta repetir, ¿no? Y es que cuando se tiene un éxito, lo que se dice es conviene no cambiar ni la moqueta. Entonces, cuando se tiene un éxito, lo que hay que procurar seguir es afirmando las razones por las que se ha tenido un éxito, y el Círculo Orellana lo tiene. Los valores del Círculo Orellana, su capacidad de ver hacia el futuro, su capacidad de encontrar precisamente networking respecto de esta situación, atraer gente, hacerse visible el propio Círculo Orellana. Yo creo que una vez que un proyecto tiene ese éxito, hay que mantener la propia estructura del propio círculo, ¿no? Yo no soy muy partidario de la afirmación de Ignacio de Loyola, al que le admiro por otra parte, de que en tiempos de tribulación conviene no hacer prudencia. Entre otras cosas porque Ignacio de Loyola no lo hacía nunca, en absoluto. Cada vez que había tenido en tiempos turbulentos, lo que hacía era meterse en más líos, ¿no? Incluso mandar a gente al Japón, el sitio probablemente más difícil de evangelización, o de China, ¿no? Yo creo que en tiempos de turbulencias hay que ser valientes, y yo creo que la capacidad del Círculo Orellana de valentía, de desafío en definitiva, de afirmar los propios valores, están ahí. Y luego yo creo que vosotras tenéis algo que no se puede valorar. Yo no sé si Ignacio, que sabe mucho de estas cosas, pero María, que sabe también de estas cosas, que es el capital humano. Sin capital humano no se va a ninguna parte. Colón tenía capital humano, Cortés tenía capital humano, Jesús de Nazaret tenía capital humano, y el capital humano es absolutamente invaluable, ¿no? Y luego, finalmente, yo diría que el gran valor que tiene una institución como la vuestra, como el Círculo de Orellana, es que cultiva algo que para mí permite mirar la vida con optimismo, levantarse
y decir qué buen día hace, por mucho que sea mejor apagar el dial de la radio, no leer ningún periódico y no salir a la calle, que es cultura y libertad. El Círculo Orellana aporta cultura, aporta libertad, y eso significa el valor que significa la educación. Probablemente hace muchísimo tiempo, a principios de los años 80, me invitaron a un simposio, eran los viejos tiempos de la transición, a la Fundación Kennedy. Y allí intervino el premio Nobel, corrígeme si no, querido Ignacio, Galbraith, que está muy relacionado con los Kennedy, la Fundación Kennedy, un edificio soberbio en Boston, y era en torno a la transición, y él dijo: realmente estoy admirado de lo que ha sucedido en España, algo realmente impensable, ¿no? Pero yo les digo a ustedes que no tendrán futuro si no llegan ustedes a un acuerdo en educación. Sin pensar que la sociedad debe ser educada en valores y en principios, no hay futuro para ninguna sociedad. No hay futuro de libertad, no hay futuro de convivencia, no hay futuro de progreso en todos los campos. Creo que el Círculo Orellana ofrece estos valores de cultura, de libertad, de propuestas de educación y de desafíos desde el punto de vista de la plataforma de lo que es ser mujer en el pasado, en el presente y en el futuro. Así que, por favor, queridas amigas del Círculo de Orellana, no cambiar la moqueta, dicen en términos teatrales, y seguir sembrando, que siempre se recoge cuando se siembra en principios y valores. Bueno, yo, si Eduardo lo pone todo eso que ha dicho por escrito, lo firmo a pies juntillas. Estoy completamente de acuerdo en que el Círculo Orellana no tiene que cambiar la moqueta, nada, o sea que siga haciendo lo que hace, que lo hace muy bien. Pero por aportar algo, a mí me gustaría llamar la atención sobre el símbolo de Orellana, que es un círculo, ¿no? Entonces, bueno, un círculo no es una forma geométrica que no es jerárquica, no es una pirámide, no es nada, es un círculo, todas son iguales. Un círculo no hay nadie que sea más que nadie, ¿no? Y entonces a mí me parece, y siguiendo pues, en el hilo de lo que decía Eduardo, que en una sociedad tan polarizada como la que vivimos, yo creo que la vivimos, como dicen los franceses, à contre-cœur. O sea que no la queremos, la ciudadanía no quiere esto, querría otra cosa, querría paz, ¿no? Entonces, estas iniciativas como el Círculo Orellana, que favorecen el consenso, el diálogo, el debate, el repaso y la revisitación de la historia en términos contemporáneos, es decir, todo lo que favorezca el enriquecimiento intelectual, nos ayudará a un posible enriquecimiento moral, que lo necesitamos muchísimo. Entonces, no cambiéis la moqueta. Gracias. Pues mira, yo quisiera incidir en lo que han dicho mis dos compañeros de la izquierda, porque me parece muy importante rejuvenecer de alguna forma el círculo, sembrar entre la gente joven. Me parece maravilloso, María, lo que nos has contado. Yo no había oído hablar de tu fundación, pero ahora cuando salgamos de aquí te quiero hablar de la que preside mi hija, que seguramente os podéis ayudar, seguramente. Me parece que es muy importante de los británicos del siglo antepasado, 18-19, por amor al arte, ¿no? Que le daban grandes fortunas, vivían de las rentas y se dedicaban a la investigación y al estudio y a la historia. Esto hoy en día ya no es posible. Entonces todo esto requiere financiación, requiere contribución y la libertad se paga. Lamentablemente, se paga en términos negativos. Quiere decir que cuando eres libre en mi profesión, por ejemplo, te acaban echando de los sitios. Es decir, que te acaba costando muchísimo dinero. La libertad que ejerces te acaba costando muchísimo dinero y muchas veces cosas incluso peor, ¿no? Amenazas sobre tu vida. Pero se paga también en el otro sentido, es decir, hay que retribuirlo. Así que
Yo si algo cambiaría, no cambiaría, pero si en algo sembraría, si en algo intentaría crecer, sería en esos dos aspectos, en ensanchar, crecer, rejuvenecer y intentar valorar en términos económicos, no solo en términos filosóficos o morales o políticos o de principios, sino incluso en términos monetarios, ¿no? El vil metal es muy vil, pero es muy necesario para vivir. María, vamos contigo. Resueno con lo que decís. Me estoy imaginando un futuro donde, sin saber muy bien por qué, estamos un poco más reconciliados y sin saber muy bien por qué hay muchas personas que se sienten convocadas por las iniciativas de educación culturales de este círculo y por una mayor confianza en sí mismas en el caso de las mujeres. Creo que la cuestión de lo que supone ser mujer o ser hombre hoy se ha convertido en algo que se nos está atragantando un poco. Y me encantaría que eso se pudiese reconciliar y creo que si hay alguna manera de hacerlo es a través de espíritus como este, ¿verdad? No hay necesidad de que sea un espacio de los dolores que estamos sintiendo, así que ese es el futuro que me imagino que pueda ser un movimiento, pero igual de sutil y silencioso que es ahora. Gracias. Bueno, yo creo que una de las cosas que a futuro tienen que seguir haciéndose, las Orellanas vais a seguir haciendo seguro, es cultivar la excelencia. O sea, el Círculo de Orellana es excelencia pura, en todo lo que hace, en los acuerdos a los que llegan, los ponentes que van a dar las conferencias, el concierto que hace, la persona que van a mentorizar, es cultivar la excelencia. El acuerdo con el Instituto Cervantes, el acuerdo con la Casa de América, es que son las instituciones bandera de España y ahí está el Círculo de Orellana. Y entonces eso no se puede perder, es seguir cultivando la excelencia, primera cosa. Segunda cosa, el círculo es abierto a todo el mundo. A mí eso me encanta, es decir, aquí no hay ideologías, aquí todo el mundo tiene algo que aportar. Y por lo tanto hay que seguir en una sociedad, como decías, muy polarizada, nosotros tenemos que dar el ejemplo contrario. Es decir, aquí se viene a disfrutar, a saber, a cultivarnos y de una manera abierta en la que todo el mundo tiene algo que decir, sin exclusiones. Y la tercera cosa que iba a decir era, ya me acuerdo, que es muy importante, es que a mí me gustaría que en el futuro hubiera, en lugar de 80% mujeres, 20% hombres en este auditorio, pues a lo mejor fuéramos 50-50. Es decir, hay que involucrarse, los hombres tienen que involucrarse mucho más en el futuro del Círculo de Orellana para que verdaderamente esto sea un éxito. O sea, que animo a los hombres que estén aquí presentes y a los que nos estén oyendo a que se involucren mucho más. Muchas gracias. Yo me quedaría horas escuchándoos a todos porque desde luego es un deleite para los oídos el escucharos, pero bueno, aquí se acabó y muchas gracias, otro aplauso a todos. Y ahora me gustaría llamar a María José Rubio, también una de nuestras orellanas. Bueno, buenas tardes. Yo a su vez estoy llamando a Leticia para que vaya subiendo al escenario. Me toca a mí el inmenso honor, grandísimo, muy emocionante, de entregar el broche a toda una vida, que es uno de nuestros mayores reconocimientos, a la biografía de mujeres singulares, vivas, del presente, que han dejado huella y legado inspirador para todos, para orellanas y futuros orellanos también.
El 1 de febrero del 2023, las socias fundadoras del Círculo de Orellana, a propuesta de su junta directiva, acordamos distinguir con el broche a toda una vida del Círculo de Orellana a doña Josefa Alía Chico, más conocida como Pepita Alía. Pepita Alía es sin duda merecedora de ello, por haber dedicado toda su vida profesional a su gran pasión, con excelencia. Los bordados artesanales, desde la vocación, el amor, insisto, y la excelencia. Por haber conseguido impulsar una gran labor artística a través del diseño y del emprendimiento, logrando además convertirse en una empresaria del sector artesanal textil y al mismo tiempo impulsando el valor y el conocimiento de su trabajo en todo el mundo, hechos que la convirtieron en la gran dama de la artesanía española. Pepita Alía viajó por el mundo, posicionando el nombre de Lagartera, el pueblo en Toledo, nuestro querido Toledo, como una referencia mundial. Luchó porque uno de los valores tradicionales y patrimoniales de nuestra cultura española fuese reconocido como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, de los bordados a la UNESCO. Pepita Alía debe ser un gran referente para todos y por ello queremos premiar su trayectoria. Hoy Pepita Alía no se encuentra físicamente con nosotros porque falleció el 8 de diciembre del 2024, hace muy poquito, a los 94 años, con una belleza espectacular. Era una señora increíble. Por eso hoy pues, nos enorgullece muchísimo, ¿no?, entregar este broche a quien se ocupa en cuerpo y alma y con su propia brillantez de preservar el legado de su madre, que a su vez es un legado milenario de nuestro patrimonio. Hoy tenemos aquí a su hija y a mi querido Tomás Alía. Este broche a toda una vida de tu querida madre es hoy para ti. Por favor. Gracias de corazón. Muy bien. Millones de gracias. Bueno, me emociona, la verdad, recoger este legado de mi amada madre, nuestra amada madre. Ella nos dejó y soñaba con este día. Un día recibí una carta de Leticia y por supuesto una llamada de parte de todas vosotras que habéis decidido darle este broche a toda una vida. Esta mujer fue una emprendedora, una valiente, luchaba siempre por la verdad y trabajaba, como decías hace un momento, por la excelencia. Ella soñaba en este momento y quería recibiros a todos en casa. Imaginaba la fiesta y me preguntaba, ¿cuándo vienen las telas de Orellana? Digo, no te preocupes, que están llegando, era ya tiempo difícil. Pero bueno, fue una emprendedora, yo resumo, en el año 60 llegaba a La Haya y la acompañaba el embajador de España, el duque de Baena, y entraba en el Palacio Real de La Haya, y al llegar le formaba la Guardia Real, porque entraba una artesana y llevaba en sus manos la esencia de la artesanía española. Un trabajo habían realizado 19 mujeres y ella durante día y noche para la mesa del palacio. Al recibirlo, su majestad la reina Juliana le nombró proveedora de la Casa Real Holandesa, y así empezó nuestra vida en ese templo de la excelencia artesana. Desde allí llegaron las oportunidades de exposiciones por el mundo, conexión con otras casas reales y sobre todo la necesidad de elevar la maestría artesana al grado de excelencia. Allí hemos conocido mucha gente, muchas personas que se dedicaban a promover lo que es la verdadera marca España, que yo entiendo que está en las manos de los hombres y mujeres que piensan con las manos. Queremos poner en valor para todo ello. Con Leticia hemos creado un máster en la Universidad de Castilla-La Mancha para, como decías hace un momento, que el talento joven sean las herederas de esta salvaguarda y de todo esto que conlleva.
Ella desde el cielo, y la estoy intuyendo, se siente muy feliz, sonríe, tremendamente generosa, repleta de luz como se fue, y os agradecemos de corazón todo lo que hacéis por ella y por la artesanía. Gracias de corazón, de verdad. Fundadora de Orellanas, y vamos a proceder a la entrega de pins a instituciones, colaboradores. Vamos a proceder a la entrega de nuestros pins o insignias del Círculo Orellana como símbolo de reconocimiento y agradecimiento a aquellas instituciones y colaboradores que estos años han vinculado las actividades del Círculo, para hacerlas posible y más grande de lo que hubiéramos nunca imaginado. Para ello iremos nombrando y llamándolos al escenario para la entrega. Pero antes vamos a llamar al escenario a las orellanas socias fundadoras que impondrán estos pins. Julia Higueras, María Ángeles Osorio, Isabel Lozano y Leticia Espinosa de Lozano. Vamos a empezar con los pins institucionales, por nuestro máximo reconocimiento y agradecimiento por esas instituciones en alianza y colaboración. Pedimos a nuestros reconocidos institucionales que vayan subiendo al escenario, todos los vamos nombrando, para recibir este pin y este afectuoso reconocimiento de parte de todas. El Instituto Cervantes. En su nombre recoge Carmen Noguero, secretaria general del Instituto Cervantes, por su alianza de colaboración con el Círculo de Orellanas durante ya 9 años para la realización del programa Españolas por Descubrir, dedicado a la revisión histórica en femenino desde la pluralidad y excelencia de sus ponentes y protagonistas. Llevamos ya más de 90 encuentros con más de 18.000 personas presenciales y más de 1.100.000 visualizaciones online. Radio Exterior de España, en su nombre María Dolores Funchal, periodista y redactora del programa Punto de Enlace. Para dedicar mensualmente en su programa Punto de Enlace un espacio para entrevistar a cada ponente del programa Españolas por Descubrir y dar difusión a sus personajes. La Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid. En su nombre, don Bartolomé González, director general de Patrimonio y Oficina del Español. Establecida a través de la Dirección General de Patrimonio y Oficina del Español para la puesta en marcha del programa Mujeres Hispanas, creadoras de la cultura y la historia en español, desarrollado por la Casa de América. En su nombre, León de la Torre, director general de Casa América. Por la alianza, por la alianza establecida con el Círculo Orellana para la puesta en marcha del programa Mujeres Hispanas, creadoras de la cultura y la historia en español, desarrollado en la Casa de América. La Universidad de Navarra, recoge en su nombre Teresa Sárava, adjunta a la rectora y directora de Relaciones Institucionales. Por su alianza con el Círculo de Orellana para la publicación del libro Talento Femenino, Sociedad Civil, Testimonios desde el Círculo de Orellana y la puesta en marcha del programa de mentorización con la Red Iberoamericana de Innovación y Formación para fortalecer el impacto femenino en los ecosistemas de innovación del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra.
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Recogen su nombre Teresa Gutiérrez, directora de Recursos Humanos y Sostenibilidad del museo. Por su colaboración con el Círculo de Orellana en organizar encuentros dentro del programa Españolas por Descubrir. La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En su nombre, Cristina del Prado, directora académica en el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cultura y Deporte. Por la colaboración del Círculo de Orellana con los 15 federales de la Universidad Central de Fundación Botín. Recoge en su nombre Ignacio Verón, director del programa Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina. Por su alianza de colaboración con el Círculo de Orellana en este programa de fortalecimiento de la función pública en América Latina. Al fotógrafo, una fotografía de grupo, por favor. A continuación, procederemos a la entrega de los PIS a nuestros colaboradores muy especiales del Círculo Orellana, con nuestro reconocimiento y agradecimiento. Bueno, esta vez para agilizar, vamos a ir a nombrarnos a todos a la vez, para que procedan a ir subiendo al escenario según nos vamos nombrando. Ramón Arana, del estudio Ramón Arana, nuestro Orellana consorte desde el inicio creando el logotipo del Círculo de Orellana, ese famoso círculo tan genial, y toda la cartelería, la imagen y el diseño del Círculo de Orellana, a ver si la vemos, incluidos los libros de semblanzas. Y ahora vamos a nuestro libro, Semblanzas. Queremos reconocer la labor de Marta Pareja y María Luisa Toribio, ilustradora y redactora de la colección Semblanzas. Por su colaboración en la escritura y el diseño de la colección Semblanzas de Españolas por Descubrir. Y ahora llamamos en conjunto Lucía Sala, directora de la Fundación Ortega Peñón, Ana Pardo, presidenta de la Fundación 16 de 24 de Oviedo, Renata Mendaña, socia del Departamento Mercantil del Despacho Gatilles, y Arantxa Martínez, del Despacho Barrera y Fernández Asociados de Madrid, a todos ellos por su especial colaboración con el proyecto. Y por último, una última colaboración muy especial para nosotras y algo sorpresa. Queremos reconocer a Santiago Satrústegui y a Gadea de la Viuda, de Avante Asesores, por su colaboración en todos estos años con el Círculo de Orellana y la cesión de su extraordinario espacio en el que estamos para la celebración de nuestros eventos.
Gracias. No queremos dejar de nombrar a todas las impulsadas orellanas que en las diferentes ediciones han participado o han tenido el honor de este impulso orellana, que es nuestro reconocimiento al valor de sus iniciativas y el apoyo sinérgico de todas nosotras. Patricia Jessen, Beatriz Octavio, Lucía González Barandiarín y María Guerrero. Si os podría hablar de simplemente nos queda invitar a Leticia Espinosa de los Monteros, nuestra queridísima presidenta, socia fundadora, madre de la idea, por eso estamos todos aquí, queridísima amiga, con la admiración de todas y bueno, una auténtica líder, como seguramente ya todos conocéis, que nos va a decir las últimas palabras. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Una tarde realmente llena de emociones. Yo creo que llena de emociones para todas las orellanas y desde luego yo por mí hablo y reconozco que estoy tremendamente emocionada. Seguramente por las reflexiones que hemos escuchado en este coloquio que hemos tenido antes y también, bueno, pues por ver tantas personas que estáis aquí con nosotros en una fecha tan especial para todas las orellanas. En primer lugar, querida Gadea, muchas gracias. Eres orellana, pero una vez más, avante, nos cedes este espacio magnífico, así que te lo agradezco en el alma. También agradezco a todos los ponentes, querido Eduardo, Ana, Isabel, María e Íñigo. Verdaderamente ha sido tremendamente emocionante escucharos. Yo me hubiera quedado mucho más tiempo escuchando. Habéis recogido, además, unas propuestas que desde luego las vamos a llevar muy dentro y estoy seguro que en estos años las pondremos en marcha. Querida Visila, también gracias a ti. Has venido desde Nueva York, ciudad en la que resides, y te lo agradezco porque desde el primer momento que hablamos de ello hiciste todo lo posible por estar hoy aquí como una orellana más con todas nosotros. Gracias a todas las instituciones y a todos los colaboradores que nos habéis acompañado y gracias muy especialmente a todos los amigos, protectores y colaboradores del Círculo de Orellana que os habéis sumado a esta iniciativa. Y por supuesto, gracias a todas las orellanas y muy especialmente a las que además os habéis involucrado un poco más para que este acto, diseñado con muchísima ilusión, resultase exitoso. Celebrar el 10º aniversario del Círculo Orellana es mirar con orgullo y gratitud el camino recorrido, pero también es mirar el futuro con la ilusión de renovar ese compromiso que nos mueve desde el inicio. Hace 10 años nacimos con una misión muy clara: mostrar desde la pluralidad y desde la excelencia que el talento femenino existe y es necesario e imprescindible para el progreso de nuestra sociedad. Para ello hemos creado una organización desde donde visibilizar lo que todavía permanece en la sombra, dando voz a mujeres que han sido, siguen siendo y serán protagonistas de cambios en nuestra sociedad. A lo largo de esta década hemos tejido una red sólida y diversa que ha logrado dar visibilidad ya a más de 250 mujeres. El Círculo de Orellana está compuesta por mujeres de formaciones muy distintas, empresarias, economistas, creadoras, científicas, deportistas o líderes sociales, cada una de ellas aportando su visión para construir en positivo,
sin estridencias ni agresividades, en armonía y de forma inclusiva. El camino no ha sido fácil. Emprender un proyecto con propósito exige perseverancia, saber escuchar y, desde luego, confiar en el largo plazo. Pero también ha sido un camino muy emocionante, lleno de encuentros, complicidades y aprendizajes en las que cada orellana ha ido aportando su voz, su historia y su energía para demostrar que el liderazgo femenino es motor de cambio. Queridas orellanas, vosotras sois la esencia de este proyecto. Cada testimonio, cada iniciativa, cada aportación vuestra ha ido conformando este círculo que no es cerrado, es abierto y expansivo. Pero también ha sido esencial la implicación de personas y de instituciones que han confiado en nuestro propósito y en nuestro trabajo durante todos estos años. Por eso hoy hemos querido agradecerlo desde el reconocimiento público. Ese pin que habéis recibido os convierte en una parte esencial de la historia que hoy estamos celebrando. Es verdad que vivimos tiempos complejos en los que la polarización, la velocidad y, por qué no, la superficialidad parecen imponerse. Frente a ello, el Círculo de Orellana representa otra forma de estar en el mundo. Y por ello, este aniversario es también un momento para mirar hacia adelante, hacia el futuro, con el deseo de involucrar a más y más personas que desde la sociedad civil se animen a compartir nuestro compromiso. Sabemos que la cultura no es un adorno, sino una palanca poderosa para lograr sociedades más justas y conscientes. Sabemos que el conocimiento de nuestra historia con mayúscula es esencial y por ello el Círculo de Orellana realiza una revisión de la historia en femenino, aportando referentes a la sociedad. Por ello, el Círculo de Orellana se dirige a hombres y a mujeres, porque la diversidad del talento nos enriquece a todos como seres humanos y porque si queremos avanzar no podemos actuar en solitario. Y después de 10 años no hemos perdido ni un ápice de convicción, al contrario. Sentimos más urgente que nunca la necesidad de continuar transmitiendo historias que inspiren y de situar la voz de las mujeres en el centro de los espacios de decisión. La visibilidad no es un fin en sí mismo, es un medio para transformar la sociedad y ese es nuestro compromiso, ser catalizadoras del cambio. Nuestro futuro, el futuro del Círculo de Orellana, se construye sobre 3 pilares: memoria, presente y futuro. Memoria porque necesitamos rescatar y reconocer a esas mujeres que nos precedieron, que nos abrieron camino con muchísimas dificultades en aquellos momentos y nosotras las estamos convirtiendo en referentes españoles, pero también revisando a las mujeres hispanas que tanto han aportado a la historia y a la cultura en español. El presente porque también queremos visibilizar a mujeres que hoy son capaces de transformar instituciones, empresas y comunidades gracias a su talento, gracias a su esfuerzo y gracias a su compromiso. Y futuro, porque estamos deseando y queremos escuchar a las nuevas generaciones y con ellas avanzar conjuntamente. Y de cara al futuro, y ya para ir terminando, quiero dedicar unas palabras muy especiales a quienes se quieran sumar a esta misión a través de los amigos del Círculo de Orellana, porque vosotros sois una parte imprescindible en este camino. Necesitamos vuestro apoyo, vuestra complicidad y vuestra energía para seguir creciendo, porque el Círculo de Orellana no es solo una red de mujeres, es una comunidad más amplia que se nutre de todas las personas que creen en la fuerza de la diversidad, del talento y además en la capacidad transformadora del conocimiento
de nuestra historia. Termino con una certeza. Creo que lo mejor del Círculo de Orellana aún quizás esté por llegar. Estos 10 años son apenas el prólogo de una historia mucho más grande, una historia que seguirá escribiéndose con la fuerza de nuestras voces, la coherencia de nuestros actos y la belleza de nuestros sueños compartidos. Convencidas que el liderazgo femenino no es una tendencia, sino una realidad que transforma nuestro entorno. Y con la misma ilusión del inicio, las orellanas seguimos avanzando y por ello os animo a todos vosotros a este ilusionante proyecto. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde tan especial. Muchas gracias. De parte del Círculo de Orellana a tomar un vino español en esta terraza magnífica que tiene Abante. Así que por favor podéis ir subiendo y las orellanas, si queréis quedaros a hacer una foto, os agradecería. Gracias.